Bienvenidos a Chismecito, el espacio donde los secretos se sueltan, los chismes se disfrutan y nada se queda guardado. Prepárate, porque aquí se habla sin filtro. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en tu Chismecito favorito. Yo sé que estabas pendiente de este especial de Halloween y obviamente no te iba a dejar con las ganas, así que por favor prepárese, siéntese bien y prenda esa luz, porque donde la apague se pega un susto que mejor dicho, ni vos te imaginas. Para hoy tengo invitadas muy especiales, espero que se conecten con ellas y sientan el mismo feeling que yo sentía al escuchar sus historias. Así que sin más preámbulo, comencemos con esto. La invitada de hoy es una persona muy especial. Ella es Ana, mi tía. Tiene una historia que contarnos de su juventud, así que escuchémosla. Somos todo oídos, tía. Cuéntanos. Bueno, una vez yo tenía más o menos, no sé, 10, 11 años. Y pues yo desde que nací sufro del colon. Entonces, mm, cuando yo era más niña, se me dificultaba muchísimo para poder hacer del cuerpo. Entonces, esa noche la pasé súper mal, súper mal. No podía hacer del cuerpo, me dolía mucho, pues como la espalda, la parte baja y todo eso. Entonces nosotros vivíamos en un barrio de Cali que se llama Aranjuez, en una casa que era muy, muy antigua, que de hecho quedaba en todo el frente del colegio. Pero esa noche yo dormí con mi hermana Yasmín. En la noche, pues me paraba yo, me asomaba por la ventana y no sé qué. Entonces la ventana daba hacia la otra calle, como la avenida principal, pero se veía otra casa. Entonces yo vi cuando una chica salió como por el balcón, eran como más o menos las 2 de la mañana, 2, 3 de la mañana, salió por el balcón y ella se paró ahí en pijama, pero era como si fuera sonámbula, o sea, yo no veía explicación. Cuando en esas yo vi que una señora con una capa negra y como con un gorro, un sombrero, se le hizo por detrás. Y cuando menos pensé, ya no había nada. Entonces, evidentemente al otro día le conté a mi hermana, no sé qué, y buscamos por internet en ese tiempo. Y fuimos a una sala de internet y vimos que era una bruja, que se aparecía mucho en esa zona. Bueno, no sé si sea verdad o no sea verdad, el caso fue que yo la vi y lo viví. Dios mío, me acabas de dejar con los pelos de punta. Te aseguro que te creo todo lo que me dices. Esas historias de brujas, esas historias de duendes, todo eso hay que creerlo, muchachos, porque como existe bien, existe el mal. Muchas gracias, tía, por habernos compartido esa historia. Estuvo muy interesante, estuvo muy buena, de verdad que lo agradezco muchísimo y espero que se anime para contarnos otra. La siguiente invitada que tengo es mi prima Sarita. Ella es una niña muy especial, muy alegre, muy talentosa, porque déjenme decirles que canta espectacular. Pero eso se los dejo para otro episodio. Ella nos trae hoy una historia muy interesante, así que por favor escuchemos atentamente y cuidado, no se vayan a asustar. Bueno, em, esta es una historia de mi abuelo, por parte de papá.
y que desde hace muchísimo tiempo es una historia que ya te había comentado anteriormente, pero pues que aún sigue siendo impactante. Antes, cuando mi abuelo, bueno, mis abuelos y mi papá vivían en la vereda, ellos vivían en la localización de Pasto, bueno, en un pueblo. Mis abuelos no tenían forma de saber la hora. La única forma era eh, por una radio que les informaba las noticias, la hora y todo eso. Entonces, esa radio se les había apagado. Y pues en esa época se supone que la hora del diablo, que ahorita son las 3:33 de la mañana, y bueno, ha cambiado mucho, en esa época era las 12 de la noche. Y mi abuelo siempre salía a trabajar a las 4 de la mañana. Pero como él no sabía la hora y pues tampoco es que el sol estuviera muy diferente y que saliera el sol a las 4 de la mañana, mi abuelo se despertó y pensó que ya era hora de irse a trabajar. Entonces pues se equivocó y en realidad eran las 11 y tantas. Entonces mi abuelo se fue y caminando y empezó, cuando fue bajando la loma, empezó a escuchar que todos los perros de la zona empezaron a aullar y empezaron a ladrar. Y pues se supone que los perros empiezan a aullar y empiezan a ladrar, pues significaba que había un demonio o estaba el diablo ahí cerca. Entonces mi abuelo no había luz y él llevaba una farola una farola con una vela. Entonces esa farola empezó a titirear y por un momento se apagó la luz y luego se volvió a prender. Fue muy raro. Y cuando se volvió a prender, mi abuelo me cuenta que él sintió un escalofrío muy, muy fuerte y vio que más o menos a unos 5 metros, un poco más en la oscuridad, él vio una forma, un espanto, por decir así, levitando. Y que ese espanto tenía era como la muerte. No sé si han visto dibujos o no sé, cualquier cosa que sea como representativa de la muerte, pero que en vez de tener ay, es que no me acuerdo cómo se llama lo que lleva a la muerte, tenía cara en vez de calavera, tenía una, ay, cara de hacha. Sí, de una hacha. Bueno, de lo que lleva la muerte ahí. Entonces, mi abuelo me cuenta que cuando él vio esa cosa, él no se podía mover. O sea, él quería salir corriendo, pero no se podía mover. Y que entonces, que él ve que esa cosa se empieza a mover hacia él. Y realmente la cosa esa no tenía pies, o sea, dice que estaba levitando completamente, estaba como a unos 30 centímetros del suelo. Y pues hay una especie de leyenda, por decir así, que dice que si uno se encuentra un espanto y uno no puede hablar ni nada por el estilo, ni se puede mover, que uno tiene que gritar 3 veces, lo más fuerte que uno pueda. Que eso es como decir nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es como para alejar al bicho ese o a la cosa que haya ahí. Entonces, que mi abuelo él dice que él más o menos estuvo 1 hora en esa cosa, enfrente de esa cosa, y mi abuelo vio que cuando la cosa esa como que lo vio a él, por decir así, se empezó a acercar muchísimo más rápido. Entonces mi abuelo me dice que él iba caminando de para atrás y le ponía la luz en todo el frente. Y entonces él con la mano empezaba a hacer una cruz y empezaba pues a intentar gritar, pero no podía. Empezaba a hacer una cruz. Y entonces que él pudo pegar el primer grito y que cuando él pegó el primer grito, que esa cosa hizo como un sonido de cuando un gato lo lastiman o le pisan la cola o algo así, pues hizo un chillido muy feo.
Entonces que la cosa hizo un chillido muy feo y que como que sintió que se alejó un poquito. Mi abuelo cuando escuchó ese sonido se cayó al suelo, me cuenta que se cayó al suelo y quedó como sentado. Entonces que él no le podía quitar la mirada ni era capaz de darle la espalda pues porque le daba miedo. Y que, entonces pegó el segundo grito y lo mismo, pero el bicho ese gritó más fuerte, hizo el sonido más fuerte, pero ahora era como más de desesperación, más feo. Y que cuando él por fin hizo el tercer sonido, que la cosa esa, o sea, de un momento a otro se alejó de repente. Y al alejarse, que mi abuelo de una no perdió tiempo y empezó a, o sea, se levantó y sin quitarle la mirada a esa cosa empezó a correr de para atrás. Bueno, no a correr, sino a caminar rápido, porque cerca estaba la casa de la hermana y que él llegó a la casa de la hermana así, caminando de para atrás y que veía, y esa cosa lo seguía, estaba 3 metros, 4 alejado, pero igual lo seguía. Y que, entonces mi abuelo le hizo, bueno, picó el timbre y que mi tía, la hermana de mi abuelo, salió rápido y le empezó a echar agua bendita y llamaron, o sea, a las 12 de la noche, llamaron un cura que había cerca y que alejó esa cosa. Y ya. Em, bueno, esta es una de las tantas historias que me ha contado mi abuelo. Esta ha sido una de las más largas. Dios mío, fue una historia muy, muy, muy intrigosa. La verdad, llena de suspenso. Me encanta el suspenso y me encantó la historia. No puedo creer que tu abuelo haya sacado esa valentía para hacer eso en serio. Me encantó. Espero seguirte escuchando por acá. Muchísimas gracias por compartirla. Y la siguiente invitada es una mujer que ustedes ya antes la han escuchado, mi mamá. Pero hoy no nos viene a traer una historia de risa, hoy nos viene a traer una historia como para escondernos debajo de las cobijas. Prepárense, porque la historia que viene es 100% real. Gracias, hija, por invitarme hoy. La historia que yo traigo sucedió hace pues mucho tiempo. Yo tenía 12 años aproximadamente y nosotros vivíamos en un segundo piso donde estábamos muy nuevos en el barrio y mis papás se mudaron ahí porque nos quedaba muy cerca del colegio donde nosotras estudiábamos. Cuando llegamos a la casa, yo desde la primera noche, a pesar de que era muy niña, yo no me sentía cómoda. Se sentía me sentía como con miedo, porque la casa era pues como muy larga, era oscura y pues siendo una niña grande, a pesar de que pues era mayor que mis otras hermanas, yo era la que tenía que cuidarlas y pues era de las personas que como que siempre quería estar acompañada. Pero en este caso empezaron a suceder muchas cosas que mi mamá no me creía y que yo empezaba a sentir como que azotaban la puerta, si yo estaba haciendo dormir a mi hermana menor en la habitación de la entrada, o sea, como la primera habitación que había de la entrada a la casa, yo sentía como que me hablaban, entonces mi mamá decía que no, que eso era la gente de afuera, que hablaban y que yo sentía era que me hablaban a mí, pero que no. Em, en otras ocasiones yo sentía como mucho frío, donde a mí me tocaba dormir era la última habitación. Entonces ahí, según mi mamá, era porque era la última habitación y estaba al lado del patio, pero no, ahí hacía mucho frío. Y ahí en ese patio había una escalera donde subía al tercer piso y era como una parte estudio que había ahí. Y casualmente lo que era el baño y lo que era parte del patio de ese tercer piso daba con mi habitación como en el techo, pues. Entonces yo sentía muchas cosas ahí, sentía que azotaban la puerta del baño del tercer piso, sentía que caminaban, sentía muchas cosas y mi mamá nunca me creyó. Entonces, pues nada, yo siempre
como que aprendí como a tenerle mucho miedo a la noche porque se empezaban a escuchar muchas cosas y lo más duro era que ese tercer piso mantenía pues desocupado porque no vivía nadie. Hubo un tiempo donde vivió una persona que fue como un lazo de un mes más o menos y esa persona se fue porque decía que no le gustaba, que ahí se escuchaba mucha bulla, que supuestamente yo hacía mucha bulla, pero yo pensaba lo mismo de ellos, es decir, que la bulla era externa, no era ni de ellos, ni era mía tampoco. Una noche mis papás se fueron a una actividad que tenían y me dejaron a cargo de mis dos hermanas menores. Esa noche yo hice dormir a mis hermanas y ellas dormían juntas y yo me fui a mi habitación a dormir porque ya estaba un poco tarde. Esa noche en especial pasó algo muy feo, fue que se sintió como un disparo, digámoslo así, como algo que sonó muy duro y yo quedé como, pues como pensando que si era ahí al lado o atrás o si era en la cuadra, pero recuerda que mi habitación era la última, entonces yo me asomé por la ventana y yo no veía movimiento de nadie, ni que nadie gritara, nada, nada, nada. Entonces me fui para donde mis hermanas y ellas estaban ahí durmiendo. Entonces, pues yo dije, fue algo que pasó, no pasó cerca, pero pues se escuchó muy, muy cerca. Resulta que esa noche yo ya me devolví para la habitación después de ese sonido y ya me estaba quedando dormida cuando sentí una voz que me dijo, despierta. Y yo en medio de la oscuridad tenía mucho miedo porque esa voz había sido muy patentica, que la había sentido ahí al lado de mi cama. Me desperté y me fui para donde mis hermanas. Ellas seguían durmiendo, pero yo estaba súper intranquila, tenía el corazón a mil, yo sabía que había escuchado eso, mis papás no habían llegado y yo no sabía la verdad cómo, o sea, cómo a quién contarle, no sabía si salir afuera, o sea, tenía mucho, mucho miedo. Esa noche, no sé qué horas eran, pero yo me quedé dormida al lado de mis hermanas y sentí que la cobija me la jalaron. Y yo, a pesar de que me desperté, o sea, o sea, para el momento como tal, todo para mí era susto porque pues obviamente yo ya había tenido el sonido, había tenido la voz que me había hablado y yo sentí que me descobijaron y de una me levanté. Ahí había una lámpara afuera que alumbraba un poco y no se veía completamente oscuro. Entonces yo veía que no había nadie, mis papás no habían llegado efectivamente y yo vi que la cobija obviamente estaba afuera. Fue súper, súper, súper miedoso eso porque a la final del momento como que yo no sabía qué hacer y no pude quedarme dormida hasta que llegó mis papás, les conté y no me creyeron. Obviamente me dijeron que era que me había dormido mal, que era porque a mí me gustaban ver películas de terror y bueno, todo eso. A la semana siguiente, yo no sé por qué llegué con el tema de una persona que era ya amiga, como amiga mía de la cuadra y conté lo que me había pasado. Y ella se miró con la mamá y yo sentí que algo me estaban ocultando. Entonces yo les pregunté, les dije, no, o sea, es que eso pasa y empecé a contarles ya la historia más a profundidad, que pasaba muy frecuente y todo. Y resulta que me contaron que la semana que había pasado era el aniversario número 2 de un muchacho que murió en el tercer piso de esa casa. El muchacho se disparó cayó ahí en la habitación y el disparo obviamente afectó parte de la ventana de esa casa. Entonces yo quedé con la curiosidad, con mucho miedo y le conté a mi mamá no me volvió a creer y le invité para que fuéramos al tercer piso, eso mantenía desocupado y buscáramos lo que ellas me habían dicho. Y resulta que encontramos en parte de la ventana un orificio donde efectivamente había sido el disparo
Y mi mamá, pues ahí fue donde indagó las personas que le habían alquilado la casa y se dio cuenta que era verdad. El muchacho, no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero tenía 19 años, estaba terminando el bachillerato, tuvo un conflicto con alguien del colegio y pues quiso solucionarlo, no se solucionó y él se quitó la vida. Entonces mi mamá, pues obvio, ella me empezó a creer, me dijo que no, que pues nos íbamos a ir de la casa y todo, pero como que cuando la familia pues se dio cuenta de que algo había pasado y que era verdad, todo empezó a ser súper diferente porque ya a ellos los asustaban, mi mamá sentía cucarachas volando en la noche, empezaron a pasar muchas cosas y pues nada, nos tocó irnos y pues esa es la historia de la casa. Entonces fue muy tenebroso, fue muy miedoso, la verdad, todo lo que yo viví. Y pues que gracias a Dios mis hermanas estaban muy pequeñas, pero con ellas sufrí mucho en esa casa y pues porque siempre me tocaba cuidarlas a mí, entonces fue muy tenebroso todo lo que se vive en esa casa. No, no puede ser. Es que cada que escucho esa historia me da demasiado miedo. Me da demasiado miedo porque sé que todo lo que han escuchado hoy han sido historias contadas con voz propia. O sea, déjenme decirles que esto ya es otro nivel. O sea, este especial se fue más allá de un especial. Cuando uno se junta como entre familia y empieza a contar esas historias y empieza a recordar todo eso, es muy chévere, es muy bonito, se pasa muy bacano. Todo hay que decirlo. Me hace recordar mucho a esos tiempos de finca y no, me encanta. La verdad, esa historia ya la había escuchado y déjenme decirles que siempre es igual de impactante. O sea, no, todo muy bueno, muy bueno, en serio. Bueno, y hemos llegado al final de este episodio. Espero que se hayan asombrado muchísimo, igual que yo, con todas las historias. Todas son muy buenas, todas tienen su toque especial y tenebroso. Me encanta. Muchísimas gracias a todas las que participaron. Las amo mucho. Son unas mujeres encantadoras. Me encantaría volverlas a escuchar por acá. Yo sé que a mis oyentes también. Y gracias. Muchísimas gracias, en serio. Hemos llegado a un final. Recuerden seguirme en las redes sociales. @chixmesito con X. Y me pueden enviar sus historias a tuchixmesito@gmail.com. Recuerden que Chixmesito es con X. Entonces, nada, los espero que les haya encantado todo. Y la música estuvo muy tenebrosa. Me encantó este especial. Bye bye. Esto fue Chixmesito. Recuerda, lo que aquí se cuenta, ya no hay vuelta atrás. Nos vemos en el próximo capítulo.